Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra del Señor. Aparte de que soy madrileño, es que me gusta mucho San Isidro. Yo creo que me gustaría, aunque no fuera madrileño, me gusta mucho San Isidro. Es un santo sencillo, un labrador. Pero quizá las cosas más importantes de San Isidro no se conocen. Por ejemplo, él nace en torno a 1060, es un mozárabe. Los mozárabes son los cristianos que permanecieron en territorio musulmán. Primera cuestión, todos sabemos lo que son los musulmanes hoy, ¿verdad? Imaginaos un cristiano de Irak o un cristiano de Marruecos. No digo ya de Arabia Saudita porque no era para tanto la cosa, pero de Irak, de Marruecos, de Indonesia. Esta semana han matado a un montón poniendo 3 bombas en Indonesia, en 3 iglesias distintas. Un cristiano de Pakistán, que es terrible, ha sido considerado la semana pasada como el país con menos libertad religiosa del mundo. Un cristiano en tierra musulmana, es decir, no tienes derechos, eres tolerado, como mucho tolerado, pero además, por si fuera poco, en ciudad de frontera, pasado el año 1000, llegamos, en la Reconquista, llegamos hasta el Sistema Central, ¿vale? Hasta ahí, ya nos encaramamos a la montaña, mirábamos desde Somosierra, y dije, vale, lo próximo Toledo. Estaba mucho más atrasada la Reconquista en la zona de Aragón, pero en Castilla la cosa iba sobre rueda. Lo próximo Toledo. Y entre Segovia y Toledo, entre Ávila y Toledo, entre la montaña y Toledo, había en medio una espinita, Madrid, fortificada. Había que conquistar primero Madrid, si no, no se conquistaba Toledo. Y resulta que Isidro vive en Madrid, territorio de frontera, en plena guerra. ¿Os imagináis cómo era la vida de los cristianos en territorio de frontera? Tenían que ser mirados necesariamente como posibles enemigos, como una quinta columna. Si un cristiano en territorio musulmán era maltratado, un cristiano en territorio de frontera tenía la vida permanentemente en peligro. Y no se rindieron, aquella gente no cedió, no dijo me hago musulmán para sobrevivir. Siguió siendo cristiana. La historia de los mozárabes es una historia muy poco escrita y es heroica. Repito, hoy podemos hacernos a la idea de lo que es mirando lo que están pasando en Irak o en Siria o en Pakistán o en Arabia Saudita, repito, si hay alguno está escondido. Ese es Isidro, un hombre sencillo, un empleado, seguramente un semi-esclavo en ese territorio musulmán. Pero bueno, por fin llegan, conquistan la ciudad. Él era un niño cuando se hace la primera conquista de Madrid, la primera reconquista de Madrid. Aproximadamente nace en el año 1080, aunque no es fácil en aquella época saberlo, la primera conquista de Madrid en el año 1083. Pero la ciudad
entra y sale. Hasta el 1100 no queda definitivamente conquistada. La ciudad entra y sale de unas manos a otras, y él está aquí. Cuando es un adolescente, la ciudad es conquistada de nuevo por los musulmanes y tiene que marcharse, como tantos cristianos, porque saben que los van a matar, y se marchan a un pueblo de la sierra. Tampoco es que entonces era una gran ciudad, pero se marchan fuera de la ciudad, se marchan a Torrelaguna. Y allí conoce a la que será su señora, a la que hoy conocemos como Santa María de la Cabeza. Bueno, oye, esto es una historia del patrono de la ciudad contado por un madrileño a madrileños. Pero alguna vez os la tienen que contar bien, ¿verdad? Se marcha, se enamora de su mujer. Ella era de un pueblo de Guadalajara, de Uceda. Se enamora de su mujer, se casan allí, fuera. Y de nuevo la ciudad es reconquistada. Y entonces ya vuelven a Madrid, se instalan en Madrid, que ya es definitivamente ciudad cristiana. ¿Y qué les pasa? ¿Qué le pasa? Le pasan muchas cosas. Primero le pasa que tiene que trabajar. Él no es rico, no es de esa pequeña nobleza que se llamaba los villanos, que hoy es sinónimo de un insulto, es un villano. No, era la pequeña nobleza a la cual los reyes de Castilla repartían las tierras, no son la mediana nobleza, los varones o los condes, los duques. Bueno, no tiene villa, no tiene terreno, es un empleado. Era empleado, sigue siendo empleado. Se coloca en la casa de los Vargas, que eran villanos, tenían tierras. Bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? La historia es que era un hombre creyente, era un cristiano. Había sido cristiano en tierra musulmana, ahora era cristiano en tierra cristiana. Y sigue yendo a misa como había ido a misa. Pero ahora tiene que hacerlo a escondidas, no de los musulmanes, sino de los cristianos que le tienen envidia. Porque sucede una cosa extraordinaria, y es que, como es un hombre de fe, que va a misa de madrugada, como hacían los campesinos antes, y después se va a trabajar en la casa de su señor, bueno, pues como es un hombre de fe, las cosas le cunden más. ¿Y por qué nos cunden más a los hombres de fe las cosas? Pues es muy sencillo, porque sale mucho más costoso siempre tener un vicio que tener varios hijos. Y como al ir a la iglesia tienes menos vicios o ninguno, pues te cunden más las cosas, y eso despierta la envidia. Y no son los musulmanes, son los otros cristianos, compañeros suyos de trabajo. Qué historia, ¿verdad? Parece que es de hoy en día, de muchísimas empresas, ¿no? Los compañeros que le denuncian. Este no trabaja, va a misa. Y el señor de Vargas, que decide averiguar qué está pasando, porque sí que trabajaba. Es decir, las tareas del campo las hacía. Entonces, o la calumnia era eso, una calumnia, o ahí algo raro pasaba. Y entonces descubre que los ángeles vienen a ayudarle. Porque los ángeles siempre están dispuestos a ayudar al que se deja ayudar por Dios, ¿verdad? Y los ángeles, en cambio, no es que favorecen a los perezosos, esa mala imagen que tenemos los de Madrid, sobre todo lo dicen de determinados sitios, de que somos vagos. Lo que pasa es que en Madrid sabemos rezar y trabajar. En otros sitios quizás solo saben trabajar. Nosotros sabemos rezar y trabajar. Aquello que dijo tan bonito San Benito cuando dijo ora et labora. Nosotros sabemos rezar y trabajar. Esta es una ciudad que reza y trabaja, a pesar de que no es lo que era, pero aún sigue siendo una ciudad con un elevado porcentaje de práctica religiosa, y la prueba sois vosotros. Por eso, el primer ejemplo de San Isidro es el de confiar en Dios. Además, con esta frase, he estado ayer visitando a mis amigas, las monjas carmelitas de la Encarnación, y la madre superior, la madre priora, que es una verdadera santa, una madre Carmen, hay un momento de la conversación me decía: a mayor dificultad, mayor confianza. Hablábamos de la situación de la iglesia. A mayor dificultad, mayor confianza. Y pensé en San Isidro, también en Santa Teresa, en fin, en los santos, ¿verdad? En San Isidro. ¿Os imagináis vivir en tierra musulmana, sentirse después calumniado,
A mayor dificultad, mayor confianza. Y esto vale para nosotros. ¿Qué problemas tienes? A mayor dificultad, mayor confianza en Dios. Y luego, reza y trabaja. No te dejes arrastrar por los que han hecho del trabajo una religión. Ni te dejes arrastrar tampoco por los que no hacen nada. Porque el que no trabaja, que no coma. Reza y trabaja. Estas son nuestras señas de identidad. Miramos al cielo, confiando en Dios como el campesino, pero con los pies en la tierra. Miramos al cielo con los pies en el suelo. Rezamos y trabajamos. Hay otra parte de la historia, luego hay milagros como el milagro del pozo, cuando salva a su hijo, su hijo conocido como San Illán, porque muchos tampoco sabéis cuál era el nombre del hijo de San Isidro, Illán. Pero hay una parte de la historia que a mí me parece verdaderamente bella, difícil y bella. Su mujer se tiene que marchar de nuevo a Torrelaguna. Hay un momento en que están separados físicamente, no legalmente, y empiezan a malmeterle contra ella. Tu mujer está en Torrelaguna y te está engañando. Tu mujer no te es fiel. Tu mujer está con otro. Qué terrible para un marido o para una esposa cuando vienen los celos, cuando vienen las calumnias sobre la esposa o el esposo. Él se fía de su mujer. Entonces ocurre otro de los milagros, cuando él extiende su capa, esas cosas que les pasan a los santos, ¿verdad? En tiempo en que no había aviones ni automóviles, extendió su capa y el viento le llevó directamente a Torrelaguna y comprobó que era mentira, que su mujer era fiel, que no le estaba engañando en absoluto. Es también un ejemplo para nosotros. La fe en la familia, la fe en la otra persona, la confianza. Creer no solamente en Dios, sino confiar también en las personas que viven con nosotros. No puedes vivir con una sospecha permanente. Tienes que aprender a confiar en Dios y en el prójimo también. Y creo que estas son las grandes lecciones que nos ha dado San Isidro y que han hecho de esta ciudad, aparte de ser, sinceramente, mira que he viajado, y que estoy continuamente de un lado para otro, de verdad, que de Madrid al cielo, y con un rinconcito para mirarlo, porque se está mal cuando se está fuera de aquí. Claro, no soy objetivo, tampoco lo pretendo, soy de Madrid, pero mira que es difícil vivir fuera de esta ciudad. Pero esta ciudad se ha hecho así durante siglos, no lo olvidéis, abierta, acogedora, nunca de puertas cerradas, siempre de puertas abiertas. Que nadie sea nunca aquí forastero. Esta es nuestra fuerza. Mientras que los otros cierran, nosotros abrimos. Mientras que los otros se sienten supremacistas, fíjate, ¿de qué? Pues eso, se sienten supremacistas. Nosotros estamos felices de que aquí cabe todo el mundo y de que nadie tiene que sentirse nunca extraño, nadie tiene que sentirse maltratado de estar aquí, pero a la vez con los pies en el suelo trabajando, con la cabeza en el cielo rezando y dando siempre gracias a Dios por todo. Que así sea.